En esta clase nos vamos a enfocar en los reglamentos que existen para rótulos y formatos para el dibujo técnico de sistemas mecánicos. Para los tamaños de papel se tiene a disposición la norma ISO 216. Esta norma clasifica un conjunto de tamaños de papel basados en letras. El lado más grande del papel frente al lado más corto siempre va a ser con una proporción de raíz de 2, 1.4114, más o menos. Es decir, que siempre, no importa cuál letra estemos utilizando para referenciar los papeles, siempre el alto va a ser raíz de 2 mayor que el ancho, en ese caso, de los papeles verticales, ¿no? El lado mayor siempre va a ser raíz cuadrada de 2 mayor al lado menor. El papel primordial, el formato A, busca que el área completa del papel sea de 1 metro cuadrado. Y pues basado en esas proporciones determinó que el papel debería ser de 849 milímetros por 1189 milímetros si estamos tomándolo desde un lado vertical, ¿no? Ese es el formato A0, el formato principal, el más grande de ese papel. De ahí empezamos a partir el papel en mitades. La mitad de ese papel lo llamamos formato A1. La mitad del formato A1 es el formato A2. La mitad del formato A2 es el formato A3 y la mitad del formato A3 es el formato A4. Se puede también tener formato A5, aunque normalmente, y por eso pongo una línea punteada en el papel, se utiliza es un formato A4 en donde se crean rótulos para elementos de formato A5. ¿Por qué subrayo el formato A4? Es el mínimo papel que nosotros vamos a tener para trabajar. Lo que les digo, el formato A5 lo podemos utilizar, pero en sí está dentro de un formato A4. ¿Qué es lo que ocurre? El formato A4 tiene la característica de que cabe en un papel oficio. Es decir, si ustedes tienen un papel oficio, tamaño oficio, que es el que normalmente se trabaja en Latinoamérica, que tiene 8,5 por 14 pulgadas, ese papel va a caber en el A4. Entonces es muy fácil meter en una carpeta, en un libro que esté diseñado para formato oficio, planos en formato A4, y el doblez de los formatos A va a ser útil para llegar justo al tamaño del oficio. Entonces el A4 es un papel que es muy útil y que se puede utilizar mucho para lo que es el doblado de los planos cuando ya uno los va a trabajar. En obra suele trabajarse con carpetas que vienen en tamaño oficio. Algunas vienen en tamaño carta, pero eso implicaría doblar un poco más el papel. Entonces es más incómodo. Se recomienda utilizar carpetas de tamaño oficio. Y el A4 es el principal para que cuando se doble completamente ese papel quede en una buena condición para guardarlo dentro de esas carpetas. Entonces ese es el formato principal. Los formatos principales son los formatos A. Hay otro formato que es el B. En este es más grande que el formato A y de hecho es el más grande de todos. Y en este simplemente se asume que el valor más pequeño es de 1 metro y por lo tanto pues la proporción es 1 metro por raíz de 2, que queda 1414 milímetros, que ustedes ven acá en el lado, 1414 milímetros. Y tenemos el mismo juego, B1, B2 hasta B3. ¿Por qué no se utilizan el formato B4 y los formatos B5 normalmente? El B3, el que está en azul, siempre es el mínimo que se recomienda para utilizar. El B4 ya es más grande que el tamaño oficio. Entonces, crear crear un plano en tamaño B4 implicaría doblarlo en tamaños B5 para que quepan en las hojas de tamaño oficio y ya no quedan en una proporción buena dentro de la carpeta. Nos hace un doblez adicional que nos hace perder más espacio dentro de la carpeta. Por lo tanto, en estos formatos, el mínimo recomendado es el B3. B1, B2 y B3 son los recomendados en este tipo de papeles.
Y ya existe otro papel que es el C, que simplemente utiliza las dimensiones de la media geométrica entre el A y el B. Es decir, que este 917 pues es el resultado de multiplicar 849 por 1000 y dividirlo entre 849 más 1000, ¿no? Y lo mismo el alto. Ya con esos valores pues se determinó que ese papel es de 917 por 1297. Y se pueden utilizar lo mismo, el formato C0, se puede utilizar el formato C1 y el formato C2 es el máximo. Formato C3 y C4, el C4 tiene el mismo problema que el formato B4 y el formato C3 en realidad pues no se utiliza mucho porque pues ya digamos que entre los formatos A3 y el B3 se pueden abarcar muchos de estos planos y como que es ya el último recurso. Se supone que si no funcionan en los formatos A y en los formatos B, ya se utiliza el formato C como último recurso. Y normalmente ya planos C3 pues son para elementos muy pequeños, ¿no? Un edificio normalmente cabe en un plano C1, a veces edificios pequeños caben en formato C2, ya C3 es para prácticamente un cuarto o un espacio muy pequeño, por eso no es que se utilice mucho. El C2 es el mínimo recomendado para este tipo de papel y son los que más ustedes van a encontrar a disposición. ¿Cuál es la regla? Lo que dice la norma es siempre prioricen el uso de formato A. Si no encuentran un formato adecuado para su plano de dibujo, pueden utilizar los formatos B y de lo contrario, pues ya tienen a su disposición los formatos C. Es una gran gama, no creo que tengan problema en encontrar el papel adecuado para su dibujo, pero es cuestión de saber entender cuál es la mejor opción, siempre priorizando los formatos A. Con esto se comprende, digamos, lo que es la norma. Y ahora vamos a hablar un poco de las recomendaciones y lo que es reglamento en DPAC. Lo que les dije inicialmente, siempre se prioriza el uso del formato DIN-A. Este DIN se refiere a que la norma inicial con la que se desarrolló estos formatos fue una norma alemana DIN, y por eso a veces ustedes los van a encontrar en las carpetas de impresión, en las selecciones de impresión, como en formato DIN. Entonces, el DIN-A es el mismo ISO A, ¿no? El A0, el A1 es lo mismo que el DIN A1, A2. Ahora, si existe el tamaño oficio, no es recomendado que si ustedes tienen un plano pequeño, utilizar ese tamaño, ¿no? Discúlpeme, este no es el tamaño oficio, este es el tamaño doble carta, el tabloide, ¿sí? Hay algunas empresas que suelen tener unos plotters pequeños y utilizan el tamaño doble carta, el tamaño tabloide, para hacer sus planos. En realidad, esas impresoras están diseñadas para generar impresiones en formato DIN A3. Entonces, es una mala práctica simplemente. Existe el formato DIN A3, existe el papel distribuible en los países latinoamericanos del formato DIN A3. Es un formato usado en estos países, entonces no es que tengan que cortar algún papel, no, venden ese formato en esa dimensión y es recomendable utilizar ese formato en vez del tabloide. En Colombia suele utilizarse un pliego especial que tiene las dimensiones 1 metro por 0.7 metros. Ese formato es una simplificación del formato DIN B1, pero pues es mejor evitarlo para no dañar las escalas de algunos planos que en realidad vienen en el formato DIN B1 y que en Colombia se suele confundir y se imprime en el formato inadecuado. Acá es mejor utilizar el formato DIN B1. Ahora, si se tiene un plano de 900 por 600, que también es un tamaño usual, sobre todo en México, es mejor utilizar el tamaño DIN C1 en vez de ese tamaño de 900 por 600 por las mismas razones. Como son, digamos que tamaños que se utilizan en un único país, si ese formato lo llega a utilizar otra persona que no sepa o que presuma, va a generar una confusión. Es mejor cumplir la norma. Ahora,
si es que por un requerimiento del arquitecto que ya lo maneja de esa manera o el cliente decidió que el tamaño fuera un tamaño que está no normalizado, lo que se recomienda es que en el plano AutoCAD, en el layout que ustedes vayan a hacer en el plano AutoCAD, definan ese plano dentro de un plano normalizado. Es decir, imagínense que ustedes les dijeron que van a utilizar un tamaño de 90 centímetros por 60 centímetros en sus planos. Entonces ustedes trazan el dibujo de su rótulo de 90 centímetros por 60 centímetros, o sea, lo enmarcan ese tamaño de papel, pero su layout, el layout de AutoCAD, lo hacen en DIN C1. De esta manera, cuando ustedes lo vayan a imprimir y alguna persona lo escale, pues como ya lo tiene el DIN C1 en su cabeza, no importa que el plano sea de 900 por 600, lo va a plotear correctamente. Siempre lo va a plotear correctamente sin importar si está en la dimensión correcta, si es C1 o si es 90 por 60. Entonces eso ayuda mucho a que no hayan confusiones durante la impresión. Entonces esa es la recomendación con respecto a cuando me refiero a definirlo sobre tamaño normalizado. Y la última recomendación, la que les dije, evite tamaños inferiores a los recomendados para cada formato porque no suelen utilizarse y los que se encuentran que mencioné son suficientes para abarcar todo tipo de plano constructivo que ustedes tengan. Si llegan a necesitar otro tamaño, pues es un caso especial. Existen, no es que no estén prohibidos, no. Lo que yo digo es que no están recomendados. Los rótulos se especifican en la norma ISO 7200. Vamos a tener una clase solo para explicar cómo se manejan los rótulos. Pero ahorita vamos a explicar como el concepto de lo que la norma pide en el rótulo, lo que busca la norma con el rótulo y las recomendaciones que vamos a hacer respecto al doblado de papeles que se utiliza actualmente. Lo primero es que el rótulo, la parte visible de ese rótulo, si nosotros vamos a doblar el papel, siempre se debe ver la parte inferior derecha de nuestro plano. Esa es la parte que siempre debe estar visible cuando doblemos el papel. Por lo tanto, en esa parte del rótulo vamos a poner tres elementos importantes. Uno, el dueño de ese plano, el propietario de ese plano. Dos, el título del contenido del plano. Y tres, el código de identificación del plano. Esos tres elementos siempre deben de estar visibles y en el costado derecho inferior de nuestro plano. Ahora, ustedes ven que en la norma les van a decir que son 17 centímetros máximo de espacio para poner esa información. Eso lo hacen porque buscan que esa información quede en la parte visible del plano cuando se dobla en cualquier formato, ya sea el A4, el B4, el C4 o el otro. Hay otros formatos que también indica la norma. Entonces, eso es lo que busca. En la realidad, nosotros vamos a doblar el papel, como les mencioné, en carpetas que tienen el tamaño oficio, que es el tamaño que se utiliza en Latinoamérica. No es que nosotros tengamos a disposición carpetas de formato A4. Las carpetas que tenemos a disposición son de formato oficio. Entonces lo que yo les recomiendo es que siempre esta información siempre esté contenida dentro del área del tamaño oficio. Entonces no importa cómo ustedes doblen el plano. Existen normas para el doblado de planos, si son plegables. Ya en este momento no se utiliza mucho porque lo que ustedes normalmente van a encontrar en una obra es una carpeta con sobres donde se está ingresando cada plano. No es usual ya utilizar los métodos de doblado de hace ya casi 30, 40 años. Entonces lo importante es que ese rótulo sea visible y estos tres elementos sean visibles cuando ustedes realicen el doblado del plano. Tengo un video libre para el doblado de planos pequeño, uno que hice para una explicación a una persona que tenía que doblar unos planos. Les explico un poco cómo es que se dobla. El código también tiene una forma de realizarse y es que
la primera letra indica la disciplina, la siguiente letra, después le sigue el guión, número, el número que indica el tipo de vista. Lo que son vistas de planta tienen el número 1, vistas de elevación tienen el número 2, vistas de corte tienen el número 3, y de ahí en adelante ya pueden ustedes utilizar números específicos para temas generales. Por ejemplo, en DPAC el número 4 hace referencia a planos de fase, de etapa de obra, y el número 5 a despieces. Y el siguiente es el consecutivo, que pueden ser 2 números o 3 números dependiendo de la cantidad de 2 dígitos o 3 dígitos dependiendo de la cantidad de planos que ustedes tengan en el proyecto. También tienen que hablar con el arquitecto o el cliente o el coordinador de obra para saber si hay un código específico del cliente para sus proyectos. No siempre se va a utilizar esta simbología. De hecho, si hay más ramas disciplinarias de mecánica, no solo se va a utilizar el M, sino que se tiene que utilizar el símbolo HVAC, M-HVAC-101. Entonces se vuelve un código más grande. Es importante hablar con el cliente para saber cuál es la forma de ese código. El código que estamos hablando acá es el reglamento de DPAC. No quiere decir que esté en una norma. Esto es simplemente el reglamento que se sugiere para DPAC para el nombrado de los planos, la identificación de los planos. Acá es donde muestro cuál es el objetivo de la norma, que el tamaño A4, el doblado del papel sea para tamaño A4 normalmente, pero digamos que la norma busca que sea el doblado para el B4, el C4, pero no tiene sentido. Si uno dobla un papel a B4, pues no va a encontrar una carpeta donde pueda meter ese plano con la dimensión en la que quedó. Entonces, lo que nosotros recomendamos es utilice el concepto de que siempre el área del rótulo visible con la información más importante esté en el tamaño A4. Hay planos, por ejemplo, que tienen espejo, es decir, que en la parte superior e inferior tienen los mismos datos, ¿no? Entonces, también es importante organizar bien esa información para que se respete de que los 3 datos importantes, que es el dueño del plano, el rótulo, la identificación, el número de identificación del plano y el título del contenido del plano estén en esta área. También es importante otra información como la escala y el tipo de unidad en caso de que ustedes estén utilizando una unidad que no esté normalizada dentro de esta área también. Igual siempre se dejan los 2 centímetros en el plano en caso de que en algún momento se quiera guardar bajo una carpeta como las que se especifican en la norma. Se dejan los 2 centímetros, o sea, el área de trabajo del plano se le quitan 2 centímetros en una parte para, en dado caso de que se haga el doblado como dice la norma, pues se pueda realizar, ¿no? Entonces siempre tengan en cuenta estas recomendaciones a la hora de crear sus rótulos.